Kaixo, arratsaldeon. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Gaur gurekin dugu Mahmoud Shehbail. Bea da mediku psikiatra eta TRC-en fundatzailea. TRC da ingeleseko siglak eta da torturaren biktimentzako tratamendurako eta rehabilitaziorako erakundea. Nik galdetuko diot abertzan palestinar gobernuko erakunde bat, baina esan dit berehala ezetz dala gobernuz kanpoko erakunde bat, eta hori beraientzat importantea da, ze horrela kritikatu dezakete baita gobernu palestinarra, behar bada, osake, zentzu honetan independienteak dira. Oso trajektoria luzea dauka presoekin lanean eta torturaren inguruan lanean, eta 1983tik Zaragozan egin zuen espezialitatea edo, han bizi izan urte batzuetan, eta gero Palestinara bueltatu zenetik, beti egonda lanean, torturaren gaiekin eta palestinar presoekin. Bueno, como decía, Mahmoud es médico psiquiatra, fundador del TRC, que son las siglas en inglés del Centro para el Tratamiento y la Rehabilitación de Víctimas de Tortura. Yo le he preguntado a ver si es un centro del gobierno palestino y me ha dicho enseguida que no, que es una organización no gubernamental, que es independiente del gobierno palestino. Y bueno, tiene una larga trayectoria en trabajo con los presos palestinos en cárceles israelíes y especialmente con los temas de tortura, desde 1983. Eta, bueno, besterik gabe, beak kontatuko digu gehiago bere trayectoriari buruz eta erakundearen inguruan. Él nos contará más, si quiere, sobre su larga trayectoria, sobre el centro para el que trabaja. Y nada, te doy la palabra, Mahmoud. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de San Sebastián por esa invitación generosa. La verdad, esta mañana estaba paseando con una funcionaria del Ayuntamiento, la señorita Josepa. Entonces, me ha impresionado muchísimo el ver banderas palestinas en terrazas y carteles apoyando al pueblo palestino, a la justicia. Eso realmente estoy orgulloso, yo y el pueblo palestino, por esa solidaridad del pueblo vasco. Muchas gracias a ustedes. Voy a hablar primero del centro. La idea de establecer el centro de tratamiento y rehabilitación de víctimas de tortura vino de mi experiencia como psiquiatra, que he empezado desde el 83, trabajé casi 14 años en un hospital gubernamental en Belén. Es el único hospital mental allí. Y desde a finales del año 83, he empezado a tratar y visitar prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Hice casi hasta hoy 400 visitas. Y cada visita decía a mí mismo, es la última vez. Jamás ha ocurrido, porque tenía que esperar muchísimas horas fuera de la cárcel, en condiciones climáticas muy duras, estando en el frío o en el calor varias horas. Y la esperanza, el esperar es una parte de la tortura realmente, para que no vuelva otra vez.
Esto es, entonces, por varias razones hemos establecido el centro. Una razón, la primera, por la inmensa demanda para estos servicios en Palestina. Segundo, hemos notado que el 40% de la gente que ha sido torturada en cárceles israelíes padecen del estrés postraumático. El 92-95% de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes han sido sometidos a tortura, diferentes tipos de tortura, tanto física como psicológica. La otra razón, los servicios públicos carecen de esos servicios. O sea, no están dedicados, no están entrenados en este tipo de servicios. Y otra razón en que no pueden las víctimas de tortura y violencia organizada no pueden pagar a servicios privados. Además, somos pocos los psiquiatras ahí y necesitan equipos multidisciplinarios. Necesitan médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, varias especialidades y gente muy entrenada en el asunto de víctimas de tortura. El TRC es una organización no gubernamental, no lucrativa y proporciona servicios, claro, como hemos dicho, servicios médicos, psiquiátricos, psicosociales a las víctimas de tortura, prisioneros y sus familias y a violencia organizada, gentes en el duelo. O sea que durante la primera intifada, la segunda intifada y otras, casi más que 20 a 30.000 muertos en Palestina por los israelíes que han perdido a un ser querido. Y la tortura no ejerce solamente en cárceles israelíes, se ejerce en todos los niveles de vida. Se ejerce en puestos de militares de control, se ejercen en los colonos, cada día queman mezquitas, queman iglesias, matan gente, la tortura, todos los sentidos. Falta de acceso a centros sanitarios. Bueno, hablamos después de esto. Y el centro fue fundado en 1907. Después de dejar el hospital, empecé a formar el centro, pero las raíces, como he dicho, mucho antes, desde el 83. Y el centro es el único centro de su género en Cisjordania. Bueno, la misión que tenemos nosotros realmente es llegar a una sociedad palestina libre de tortura, o sea, crear una cultura que sea libre de tortura y llegar a las víctimas de tortura y a sus familiares y, claro, proporcionar tratamientos y rehabilitación, servicios de tratamientos y rehabilitación para las víctimas y sus familiares. Y
también proporcionar intervenciones como construcción de capacidad, de formación a ONGs, a servicios gubernamentales y servir como voz fuerte para las víctimas de la tortura. Nosotros realmente las actividades que hacemos, el tratamiento, la rehabilitación, vemos los pacientes, se ve primero por el médico, por el psiquiatra, por el psicólogo, asistente social, todo esto. Y nosotros no nos importa la identidad de la víctima o la identidad del perpetrador, el que ocasiona la tortura. La mayoría de nuestros clientes son torturados a mano de las autoridades israelíes, el 99.9%. Hemos visto, por ejemplo, una mujer israelí torturada por los israelíes por estar casada con un palestino, con un ex detenido palestino. Egipcios, una española actualmente vive en Zaragoza, su hijo fue matado de 17 años, fue tratada en este centro. Americanos, 2 americanos torturados por el FBI en Estados Unidos. Tratamos también palestinos o jordanos torturados en Jordania, en Siria, en Irak, en Kuwait, en fin. No tenemos ninguna afiliación política, es independiente, imparcial. Tenemos después, aparte del tratamiento y rehabilitación, tenemos las visitas a casas, porque la familia está envuelta en el tratamiento. La familia sufre mucho más que la víctima, el prisionero. Por ejemplo, en los prisioneros, el estrés postraumático, el estrés postraumático, padecen los prisioneros el 38% del estrés postraumático. Las familias padecen del 57%. Porque la familia, cuando está arrestada la persona, después de la medianoche, después de las 12 de la noche, entran un grupo de soldados, destruyen, sacan la familia fuera 5 o 6 horas, destruyen en casa y no termina el sufrimiento ahí. Vuelven otras veces después de arrestar a la cabeza de la familia, vuelven otras veces y sigue el sufrimiento durante las visitas. En las visitas, la mayoría están inspeccionados, tienen que esperar muchas horas, 5 o 6 horas. Maltratados. Otra cosa que es incluso desnudar a algunas mujeres, desnudarlas por humillación, con el propósito de decir que es seguridad. No es nada tiene que ver con la seguridad. Si la familia también. Y la mujer tiene, después de perder a su marido, después de esta pérdida que está en la cárcel, entonces tiene
que trabajar, mantener la familia, ser responsable de la familia, y eso pone más peso por la sociedad y también por la situación familiar. Las mujeres sufren mucho más que los hombres. Y además la mujer es el recipiente final de cualquier trauma. Esto tenemos también las visitas a cárceles israelíes. Yo, por ejemplo, atendí, como he dicho, 400 visitas y mis compañeros también, otras visitas a cárceles. No es fácil ir a la visita. Es mucho tiempo para poder sacar un permiso. Otra cosa que nosotros hacemos en 9,000 visitas en toda Cisjordania. Tenemos oficinas, aquí tenemos oficinas en Jenin, es en el norte, otra oficina en Nablus, que de Jenin cubrimos los pueblos de Jenin y Jenin, en el norte Nablus, que cubrimos toda la parte del norte, y tenemos una oficina en Ramallah que cubre el medio, cubre Jericó, parte de Jerusalén, porque tenemos empleados de Jerusalén. Los que no llevan la identidad, el carnet de identidad de Jerusalén no pueden entrar, como yo no puedo entrar. Entonces tenemos profesionales, psicólogos, psiquiátricos que llegan a la familia en Jerusalén, y tenemos otra oficina en Hebrón. Hebrón, que es una zona muy afectada, especialmente por los colonos. Eso es las oficinas que cubrimos nosotros, y tenemos la rehabilitación vocacional. ¿Por qué la rehabilitación vocacional? Si estas familias, los prisioneros cuando salen han perdido todo, han perdido el contacto social, económicamente, no pueden, muchos años de cárcel, 15, 20 años, ya entonces pierde el papel de rol de padre, y la mujer tiene que ser el padre, la madre, hacer todo. Y además la familia no está al tanto de las consecuencias de la tortura. Entonces la familia está envuelta en tratamiento porque la familia padece, sufre, y cómo poder reintegrar a la víctima. Rehabilitación vocacional para entrenarles, formarles en algunas, por ejemplo, depende de la provincia. Por ejemplo, en Hebrón es el mosaico, porque ahí hay mucha demanda para eso. En Ramallah el coser. En el norte, porque hace calor, entonces el sistema de calificación, aire acondicionado, y estos se entregan en el mercado, el mercado se entregan, empiezan a trabajar para poder mantener a la familia. Esto es respecto a las sesiones, hacemos casi 17,000 sesiones al año para nuestros pacientes. Tenemos otra cosa, la formación y construcción. Formación, recibimos estudiantes de ciencias sociales,
de diferentes universidades palestinas, instituciones, para formarles en salud mental y derecho humano. Para nosotros hay un lazo fuerte entre la salud mental y derecho humano. Entonces, los formamos para poder intervenir de primera mano en cómo ayudar a la gente, y luego un segundo curso que es para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, para poder también lo mismo, para poder intervenir en crisis. Porque el trauma en Palestina no es casos individuales. El trauma es más traumatizaciones, traumatización en masas. Entonces, tenemos otra formación para fuerzas de seguridad palestina, que desde la venida de la autoridad palestina en 94, según los acuerdos de Oslo, no se ha cumplido nada, no se ha hecho nada, porque el 60% de las fuerzas de seguridad palestina, el 60% han sido encarcelados y han sido torturados. Por lo tanto, para no, ya sabéis que la víctima algunas veces puede identificar con el agresor y tratar a otra gente. Y hemos notado que algunos han torturado a otros de la misma forma que fueron torturados en cárceles israelíes. Tenemos campamentos de verano para niños afectados. Campamentos de niños afectados hacemos en eso es el rojo, los centros que cubren toda Cisjordania. Y los tipos de tratamiento, efectivamente, psicosocial, psiquiátrico, medicación, en algunos casos necesitan medicación, el grupo de terapia de familia, en fin, vocacional, de todo. Narrativa. Bueno, tenemos otros, la sensibilización. No voy a hablar mucho de la sensibilización y concienciación y todo esto, para hablar de las consecuencias de la tortura, para que la gente se dé cuenta cuando salen los prisioneros de qué padecen, de las consecuencias de tortura. En áreas lejanas juntamos mujeres, hombres y todo. Y tenemos la investigación. La sensibilización es un programa muy amplio, muy amplio. Voy a, en breve, a darles una idea de lo que pasa en Cisjordania y Gaza. En la población de Palestina, junto a Gaza, Cisjordania y Jerusalén, casi 4,5 millones. Los que bajo 14 años y 47% de la población palestina. Más que la mitad de la población vive bajo la línea
de pobreza, porque hay restricciones en el... De acuerdo. Bueno, sobre los puntos de militares, puntos de chequeos militares, 99 son permanentes, puestos de control militar en toda Cisjordania. Estamos hablando de Cisjordania. 310 estos, ¿cómo se llama? Volantes, de un sitio a otro, pero están fijos. 445 barricadas militares, pueblos están cerrados con barricadas militares. Si lo suman todo, casi más que 800 barricadas militares. El apartheid dual, ese es el apartheid dual, ¿no? Apartheid, el muro que separa casas de casas, separa escuelas de niños de sus casas, separa familias de sus tierras. Tienen que sacar permiso, cerradas con puertas, se tienen que sacar permiso del ejército israelí para poder ir a labrar sus tierras. Por ejemplo, una escuela, yo voy a dar un ejemplo porque hay miles de ejemplos. Hay un ejemplo en un pueblo, 2 pueblos en Hebrón. Entonces, en el 2004 fue construida una colonia. Entonces, estos niños no podían ir a su escuela. Después de intervención de organizaciones mundiales y todo, la ROA y la Cruz Roja, en fin, los chicos tienen que ser acompañados por una patrulla de soldados israelíes porque no pueden pasar cerca de la colonia porque están agredidos por los colonos. El día que no acude la patrulla militar israelí a acompañarles, los chicos no van a la escuela. Y hay días que vienen tarde y no acuden a la primera clase. Entonces, los chicos sufren. Y nosotros intervenimos como centro porque son 18 chicas y chicos en una escuela, 2 pueblos pequeños, de elementaria, una escuela elementaria. Son de 10 a 15 años o 14 años. Un día 4 chicas cogen frutas de árboles del asentamiento. Entonces fueron las 4 chicas arrestadas por la misma patrulla que las acompañan a ellas. Quedaron 2 días bajo interrogación, varias horas bajo interrogación, y las chicas ya no querían ir a la escuela. Y nosotros intervenimos en el centro para poder reingresarlas, en fin, para que vayan otra vez a sus escuelas. Eso es lo que hace el muro, que mientras el mundo ha celebrado la caída del muro de Berlín, hoy día está cerrando los ojos al levantamiento del muro de separación
el apartheid muro, que fue construido en tierras palestinas, Yo, primero, yo quería, antes de todo, antes de empezar, la verdad, quería transmitir un mensaje, antes de olvidar, y lo he olvidado, si me permiten. Un niño palestino de 11 años, que él viene de una familia pobre, la tierra de ellos fue tragada por el muro, confiscada. Entonces ese niño viene de Calquilia. Calquilia es el norte de Palestina, y rodeada por el muro, rodeada completamente por el muro. Este chico ha podido ahorrar para poder comprar un fútbol, que su sueño quería ser jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Entonces, el chico mientras estaba jugando con sus amigos, claro, que están al lado del muro, alguien de sus amigos tiró la pelota alto, cayó detrás del muro. Entonces se enfadó y fue a casa gritando, llorando a su madre, y su madre le dijo: no podemos comprarte un fútbol. El chico ya entró en depresión, no quería ir a la escuela, y obsesionado con el fútbol suyo, con la pelota, y todo el tiempo. Y para él representaba una pérdida grande, como si hubiese perdido su padre o su madre. Para él, así. Entró en una depresión tremenda y eso. Y entonces su familia me dice: hacemos llamamiento a la comunidad internacional. Es el chico, dice, que me devuelvan mi pelota. Estamos hablando del muro, que es realmente más, al cumplir va a ser 850 kilómetros, que rodea toda Cisjordania, para estar en una cárcel. Es una cárcel, claro. Eso es el muro. Varias puertas cerradas con puertas, y tienen que esperar los chicos para ir a sus escuelas hasta que los soldados abran las puertas. También ha sido otro mensaje, realmente me lo dio. Hablé con ella, con la mujer de nosotros. Vemos esta familia en Jerusalén, la madre de un chico que ustedes habrán oído, del chico que ha sido quemado en vivo. Otro mensaje, son varios, pero no podemos decir todos porque son miles. Esa señora, su hijo fue quemado por los colonos en represalia a la matanza de 3 colonos antes de empezar la guerra, que era una excusa de empezar la guerra a Gaza. Entonces, y no sabemos, es un escenario israelí, no se sabe quién mató. Algunos medios informativos, incluso israelíes, dicen que han sido matados en un accidente los 3 chicos, 3 colonos, y para poder atacar a Cisjordania y a Gaza, entonces
fue un escenario, una excusa para poder empezar la última guerra. Y me dice la señora, quiero justicia, que estos los colonos que han quemado, es un colonos que no solamente es chico, días antes han intentado raptar solamente a niños palestinos y han conseguido la gente poder salvarles. Entonces ha raptado a varios chicos. Este chico fue raptado de la calle y fue quemado en vivo. Y me dice, justicia. Y segundo, como demolición de casas palestinas, cuando algún palestino lo han sospechado de algo, lo que hacen los israelíes es demolir la casa del palestino. Ella dice que tienen que demolir las casas de la gente que han quemado a su hijo. Entonces la contestaron, esta ley no es aplicable a los israelíes. Son israelíes, eso es aplicable solamente a los palestinos. Está con un enfado tremendo. En fin, del muro afectadas miles y miles de personas desplazadas por el muro para construir el muro que puede proveerles seguridad, según ellos. No quiero hablar de todas estas... más que 200 desde los acuerdos de Oslo eran 80 colonias, 80 asentamientos. Desde los acuerdos de Oslo, más que 270 colonias han sido construidas de 80.000 personas en Cisjordania de colonos, han subido a 600.000 colonos. Eso es en el tiempo de negociaciones. Han aprovechado los 21 años, no hemos podido avanzar un paso con los israelíes. Un paso, no hemos podido avanzar. Entonces, lo que han hecho solamente construir el muro y los asentamientos. De acuerdo. 700.000, no 600.000 incluso. Hemos dicho antes que el 25% de la población palestina ha sido detenida una vez o más. Un 25%. Casi más que 900.000 prisioneros palestinos. O sea, de 4 millones. Casi 1 millón de palestinos han sido detenidos una vez o más. Casi el 40% de la población masculina. Actualmente existe 7.000 prisioneros, 350 niños, 36 los miembros del Consejo Legislativo como parlamentarios, 36, 3 ministros, desde 12.000 mujeres desde el año 67.
sobre Gaza. Gaza en el 2008-2009, 22 días de guerra, casi 1.500 muertos y más que 5.000 heridos. Bueno, mezquitas, escuelas, centros médicos. Y en el 2012 lo mismo también. Y hasta que vino eran 2.200 muertos, 576 niños, 298 mujeres, 11.000 heridos, la tercera parte de ellos incapacitados, la tercera parte de ellos también niños. Ellos iban por los niños. La ética, la política de los israelíes, del gobierno israelí, es, según los rabinos, desgraciadamente, los rabinos dicen: no tengáis miedo a los soldados, matar toda la familia. Primero niños, mujeres, toda la familia. 18.000, la tercera parte de Gaza, la tercera parte de la población de Gaza están de esta guerra, digo, no de otras también, están en las calles, en las escuelas. 350 factorías destruidas, escuelas bajo la bandera de la ONU fueron atacadas, centros de salud. Bueno, no vamos a hablar de todas las cifras, son altas. Realmente durante la colonización de los franceses a Argelia, el gobernador francés ha sacado una ley diciendo que ley de los ciudadanos se llamaba, en que el gobernador puede hacer todo. Puede arrestar, puede matar, puede, en fin, sin que el argelino puede defenderse a sí mismo. Lo mismo el soldado israelí. Es un juez. Puede matar, tiene el derecho a arrestar, tiene el derecho a prohibir a la gente pasar. Muchas mujeres han dado a la luz, muchísimas mujeres, porque no han podido pasar, no les han permitido pasar para dar a la luz en los hospitales. Han dado a la luz en puestos militares de control. Pacientes míos, varios esquizofrénicos, han sido matados por su sospecha de carácter, ya sabes, esquizofrenia, y insistían en pasar, fueron matados ahí. Gente que tenía un cuchillo de lejos, la enseñaba al soldado, lo mataban sin presentar ningún peligro al soldado israelí. Un juez jordano pasaba de Jordania a través del puente. El soldado israelí empujó a un juez jordano, y el juez ha protestado a la conducta del soldado israelí.
fue matado. No sé si habrán oído de esto ustedes. Fue matado, directamente matado. Sí, entonces, esa es la ética del gobierno israelí, la política del gobierno israelí. En Gaza, las casas bombardeadas, si salvaban podían ir a la calle, les perseguían a la calle, los mataban en la calle. Si se salvaban y podían llegar a las escuelas donde se refugiaban bajo la bandera de la ONU, de la UNRWA, también estaban matados ahí, atacados. Ustedes habrán oído de esto. Familias enteras, 60 familias enteras, familias, quiero decir, clan de 30 personas, 40 personas, 60 familias. Es un holocausto, una exterminación, una conducta nazi. Entonces, ¿dónde va a ir el ciudadano de Gaza si no puede estar en su casa? No puede ir a la calle, ni siquiera protegerse en escuelas. Entonces, ¿dónde puede ir? 360 kilómetros. 360 kilómetros. Viven 1.800.000 personas, casi 2 millones, la zona más densa del mundo. ¿Dónde pueden ir? ¿Qué ha conseguido Israel con atacar a Gaza? ¿Qué ha conseguido? Matar a civiles. ¿Ha podido acabar con la resistencia? La resistencia sigue. No ha podido hacer nada. ¿Qué fin? ¿Con qué fin? Entonces, incluso la cultura realmente israelí. Bueno, en que un profesor de la Universidad de Bar Ilan, escribió un artículo en un periódico israelí, diciendo: yo tengo la solución para poder acabar con Hamas y otros grupos, acabar con ellos. Eso es resistencia. Según todas las leyes internacionales, el ocupado tiene que defenderse del ocupante. Tienen que ocuparse. Ellos incluso controlan el aire que respiramos. Gaza está rodeada. No pueden salir, no pueden pescar, no pueden hacer nada, no hay alimentos. ¿Qué pueden hacer? Tienen que excavar túneles. Tienen que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces, ese profesor enseñando en Bar Ilan, la Universidad de Bar Ilan, tuvo una sugerencia, una solución. Les ha dicho al gobierno israelí: lo que podéis hacer, humillar a los hombres palestinos, violar a sus mujeres, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanos. Es un profesor en la universidad. Esa es la cultura, la mentalidad. Un gente israelí, que son muy pocos, porque la mayoría de la sociedad israelí está a favor de la guerra. Entonces escribieron a la universidad en que eso no puede seguir enseñando una universidad así. ¿Qué contestó la universidad? El rector de la universidad dijo: es su opinión, él propone soluciones. Eso es
estamos hablando de universidades. Esa es la mentalidad, la neonazis, pero una copia más desarrollada de los neonazis. Las víctimas han sido perseguidos por los nazis, se han convertido en perseguidores, han cambiado el rol de perseguidos a perseguidores. ¿A quién persiguen? A víctimas. Entonces eso, y te dice la ley nuestra, porque yo soy israelí, tú eres palestino. El complejo de superioridad que tienen, mucha gente de grupos de solidaridad que van a Gaza o a Cisjordania para ayudar no a la guerra, para ayudar de una forma humana. Están devueltos. Y nosotros los palestinos, la víctima es su culpa. Nosotros, si están ellos contentos y tienen fiestas, nos cierran, nos castigan. Y si ellos están enfadados y tristes, también nos encierran. En fin, esto es realmente la mentalidad palestina. Yo digo, el verdadero cohete, el cohete que no se puede parar, es el odio. El verdadero cohete que no se puede parar es el odio. Y mientras no acaba la ocupación, habrá odio. Y han sembrado y están sembrando lo que van a cosechar. La futura generación no olvida. Esta gente que están luchando hoy, la resistencia, estos nacidos, la mayoría de ellos, en la primera intifada. O eran jóvenes pequeños, ellos mismos. ¿Qué van a hacer con la generación? Esta generación que han perdido a padres, toda la familia. ¿Qué van a decir con esta gente? Están sembrando el odio y lo van a cosechar, es la cosecha del odio. Y yo creo que, en fin, no quiero alargar mi charla. Si el 90% de la población en Gaza, 90% del agua en Gaza, no es potable, no se puede beber. Y el 80% de las casas no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen gasolina, no tienen eso. Nosotros también en Cisjordania compramos el agua nuestra, el agua que se saca de Cisjordania, los pozos de la reserva en Cisjordania. La sacan ellos y no podemos excavar ningún pozo. No podemos un pozo podemos excavar. Entonces, nos venden en nuestra agua. Eso no puede seguir. Yo creo que los palestinos solos no podemos hacer nada. No podemos acabar con la injusticia, acabar con la ocupación. Yo creo que no es una responsabilidad palestina el combatir
la tortura, la violencia, el odio. Y creo que es algo más, es la comunidad internacional tiene que tomar su responsabilidad. Yo creo que aquí el País Vasco lo está haciendo bien. Yo lo he visto hoy y estoy orgulloso de esto, y de verdad. En fin, quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas y muchas gracias por escucharme. Galderak edo komentarioak egin nahi baldin badituzu, mesedez altza eskua eta nola grabatzen ari garen, mesedez itxaron mikrofono eduki arte, ¿vale? Si tenemos preguntas o comentarios o queréis decir algo, por favor, levantar la mano y os pasarán el micrófono, que conviene que sea con micrófono porque están grabando. Gracias. Ahí al fondo hay una pregunta. Bai. Bai, Gabon. Galdetuko dut euskaraz, ez dut ongi menperatzen espainola. Egon naiz Palestinan eta egon gira preso baten amarekin, eta preso horrek bazuen preso baten amarekin egon gira, bere semea duela 12 urte preso dela eta badu kondena perpetua. Eta bere semearen gainean esperimentu klinikoak egiten dituzte. Nahi nuen jakin esperimentu klinikoak egun guziz emaiten dizkiote 60 pilula eta injekzioak eta orain 32 urte ditu, baina ezin da altxatu eta ez du ezagutzen bere ama. Nahi nuen jakin ea esperimentu horiek sistematikoak ziren kondena perpetua dutenekin eta ze gertatzen den. Comentaba que hace poco ha estado en Palestina y que ha estado con la madre de un preso que está condenado a cadena perpetua y que tiene 32 años ahora y que hacen con él experimentos clínicos, parece, que le dan una serie de pastillas y tal, y que en estos momentos no pueden levantarse y no conoce a su madre. Entonces, o sea, está en un estado terrible. Entonces, preguntaba ella a ver si es habitual, si es sistemático este tipo de experimentos con presos que están condenados a cadena perpetua. Sí. Desafortunadamente, los médicos, el equipo paramédico y médico están envueltos en la tortura. Se hacen experimentos sobre prisioneros palestinos ahí. Yo tengo aquí un caso, un chico de 16 años fue arrestado de su casa. No quiero contar toda la historia. Entonces lo han metido en una celda y tuvo que lo han obligado a enviar ¿cómo se llama? Enviar que estaba llena de agua sucia. Entonces el chico se le infectó la vulva del dedo y 8 días pidiendo que le den algo, pero no estaba mal, en fin, solamente el dolor pequeño eso. Fue llevado por fuerza, atado con los ojos, y le han llevado a un hospital militar, claro, cerca de la cárcel.
Y él preguntó, ¿qué me vais a hacer? Yo no tengo nada más, solamente limpiarlo. Le han dicho, nosotros vamos a limpiarte solamente las heridas, no nada más. Y cuando la habían anestesiado y cuando se despertó, vio la mano envuelta y al cambiarle al segundo día, vio que su dedo índice, que lo habían cortado. Aquí tengo en el vídeo, pero y toda la documentación. Es caso documentado. Aquí vienen ustedes. No sé si... Con el dedo cortado completamente. Con el dedo completamente cortado. No había ninguna... Y fue examinado después por médicos palestinos y no encuentran la explicación por qué ha sido el dedo cortado. El staff médico está envuelto en tortura. Yo hice 400 visitas a cárceles israelíes y tengo documentado que el staff médico envuelto en tortura. Puedo ahora citar todas las formas como están envueltos en tortura. Hemendikan zegoen beste esku altxata lehen, ez? Ez dakit norena zen? Bai, hor. Galdera. ¿Me levanto para señalar o sigo desde aquí? Como hay bastantes sordos, igual... Vale. Bai, haik ikusteko, bai. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias primero por esta charla, me ha parecido muy interesante. Se nos han puesto los pelos de punta con los testimonios de torturas y bueno, con las situaciones que vivís en Palestina diariamente. Yo tenía dos preguntas. La primera, una cuestión que no tenemos muy clara, es qué hace la ONU, ¿no?, en esas situaciones donde los derechos humanos no son respetados. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué rol juega? Si se posiciona en alguna situación o no. Y la segunda pregunta... Y va encaminada un poco a ver cómo tenéis distribuida la comunicación y un poco el sistema político entre Cisjordania, Gaza y Jerusalén, si tenéis comunicación entre los tres territorios o no y cómo lo hacéis. La ONU, si ustedes habían escuchado a la declaración del secretario general Ban Ki-moon, cuando en la guerra de Gaza, los israelíes, al principio de la tregua entre la resistencia palestina y Israel, entonces Israel quería violar la tregua y ha dicho que los palestinos han raptado a un oficial israelí y los palestinos han dicho no hemos raptado nada, podía haber sido matado en la batalla.
y ha violado la tregua. Entonces, Ban Ki-moon condenó a los palestinos y ha dicho: tenéis que devolver al soldado raptado, al oficial raptado, y junto a los americanos. Y después de un día, los israelíes han confesado que el oficial ha muerto, ha sido matado en la batalla, y ha sido una excusa para poder atacar a Gaza. Entonces, el secretario general y el presidente de Estados Unidos tendrían que ser ejecutados y criminales de guerra. Ese es el secretario general. Ha permitido en aquel día la matanza de más que 80 personas. Más que 125 personas en aquel día. Era de ellos casi 45 niños y 20 mujeres y ancianos. Entonces, permitió el secretario general la matanza esta, apoyando a Israel y condenando a la víctima, culpando a la víctima. Eso es un cómplice como ellos. Y la otra pregunta que hacía era sobre la comunicación entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén, si la hay o no la hay. La comunicación entre Gaza, yo vivo a 4 kilómetros de Jerusalén, en Ramallah. No puedo ir a Jerusalén, no puedo. Hay hospitales en Jerusalén. Un hospital importante, un hospital árabe importante en Jerusalén para el tratamiento de cánceres. El único hospital que tiene radioterapia para la gente que padece de cáncer. Y la gente en Cisjordania no tiene acceso al tratamiento de cáncer. Si las ambulancias no pueden pasar, los enfermos no pueden ir. A Gaza tampoco tenemos. Si ustedes, parlamentarios españoles y europeos, no pueden pasar. Hay una delegación española, me parece que de parlamentarios, les han devuelto los israelíes de Erez. Del punto militar de Erez. Entonces, no hay comunicación. Si no hay comunicación, hay familias que no pueden ir a su tierra, a labrar su tierra. Tienen que sacar permiso. Chicos no pueden ir a la escuela, que el muro separa. Puertas se separan entre la escuela y la casa. Casas familiares, uno detrás del muro, uno adelante del muro. No pueden. Nosotros, en el 2002, 2003, 2004, muy pueblo, lejos, 20 kilómetros de Ramallah. Mi madre vive allí y no podía ir más que casi 7 meses. 7 meses no podía ir porque no podíamos pasar de un pueblo a otro. Un punto que no hemos incidido, yo creo que es la responsabilidad que han tenido también los países europeos
en la colonización previa de Palestina antes y después de la Primera Guerra Mundial. Pero hay una cosa que sí me gustaría que me explicara, y es si nos podía hacer una valoración del papel, de la influencia de los países árabes vecinos, cómo están implicados, si mantienen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, porque usted ha hablado de que Palestina solo es muy difícil que pueda hacer algo contra el Estado de Israel. Pero los países vecinos árabes no tienen ningún tipo de implicación. ¿Colaboran con Israel? Gracias. Yo creo que, claro, tienen implicación los países árabes. Implicación en que si Israel desaparece, ellos desaparecen. La implicación que tienen es en contra de sus pueblos, porque ellos son sirvientes de Estados Unidos en contra de sus pueblos. Entonces están implicados de una forma negativa y conocidos. Jordania tiene relaciones con Israel. Bueno, los países árabes, no todos, algunos que están implicados. Incluso están implicados en destruir otros países. De otro tema, por ejemplo, como dice el Estado Islámico, el que está formado por Estados Unidos. Estos grupos legionarios extremistas apoyados y formados por Estados Unidos e Israel. ¿Cómo fue Al-Qaeda formada por Estados Unidos para luchar en contra de los rusos? Fueron fundados y establecidos por Estados Unidos. Luego han vuelto en contra de Estados Unidos. Lo mismo, estos grupos que están luchando en Irak, en Siria, en otros países árabes, están formados. Y hay un libro de la Hillary Clinton, había escrito un libro. En este libro dice que nosotros, Estados Unidos, hemos formado estos grupos extremistas para destruir al mundo árabe. Pero claro, algunos países árabes están envueltos, cómplices, porque quieren acabar con la resistencia. Temen de que esa resistencia llegue a sus países. Galdera gehiago edo zerbait gehiago komentatu nahi duzue? ¿Nos puede explicar el motivo por qué ha empezado ahora esta guerra que han tenido? Y hay otra pregunta. ¿No pueden vivir todos juntos, en paz? Porque el pueblo palestino es un pueblo pobre y si dejan las armas y pueden vivir todos juntos, pues podrán tener escuelas, comer y otras muchas cosas. Ojalá. Pero tienen que hacer la paz, todos, todos. Claro. Nosotros pedimos ayuda a toda la comunidad internacional para que haya paz. Eso es lo que nosotros queremos. Explíqueme lo primero que le he dicho. ¿Por qué se ha empezado este follón? Esta guerra ahora. La guerra no ha empezado ahora. Yo no he entendido antes. La guerra ha empezado desde el 40.
No, no. Bueno, primero... Primero lo último, porque el otro ya lo sabemos. bueno, no lo han hecho caso. vamos a ver. Lo primero, esa guerra no ha empezado antes. Esa guerra ha empezado antes del 48, déjeme terminar, antes del 48, cuando expulsaron Palestina, era una colonia inglesa, bajo el mandato inglés. Entonces, facilitaron la inmigración de judíos de todo el mundo. Y empezaron a ayudarles a formar grupos militantes a los judíos en aquel tiempo. Y expulsaron a los palestinos junto con los ingleses. Ahora 7 millones de palestinos viven en el exilio, viven fuera, y 4,5 millones viven dentro. Nosotros no hemos empezado ninguna guerra. Nosotros no venimos ni de Zambia, ni venimos de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de España, no venimos de Inglaterra, no venimos. Nosotros somos los residentes originales de aquella tierra. Y también no queremos las tierras del 48. No queremos. No queremos una parte de Cisjordania. No queremos una parte de Jerusalén. No queremos que cojan todo lo que quieran. Y estamos dispuestos 21 años negociando. Solamente queremos dignidad. No queremos ocupar a nadie. No queremos hacer guerras. Pero si nosotros estamos ocupados y estamos bajo injusticia, tenemos que defendernos. Porque ustedes se han defendido de la dictadura. Ustedes han pasado por eso. 400,000 se escaparon de la ciudad de aquí, ¿no? 400 fueron ejecutados. Han quedado parados. Todas las leyes internacionales permiten la resistencia en contra del ocupante. Ustedes fueron atacados por Napoleón, me parece también. Aquí se ha quemado la ciudad. Agustina de Aragón, en fin, hablamos de los nazis, Hitler, ocupó toda Europa. ¿Qué? ¿Tenían que no resistir? Entonces, ¿cree usted que no tengo derecho a ir a rezar a Jerusalén? ¿No tengo derecho a ir a ver a mi tío en Jerusalén? ¿No tengo derecho de no estar 12 horas en 3 kilómetros esperando? ¿No tenemos derecho a que familias, la mitad de la familia vive en el exilio, fuera, y la otra mitad en Palestina, y no pueden verse? ¿Por qué? 40,000 casas fueron demolidas en Cisjordania. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo gente, niños destrozados en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén? La gente en Jerusalén no tienen derecho a construir casas, mientras los israelíes construyen en nuestras partes, en Cisjordania. Yo tengo una tierra confiscada, casi
vamos, más que 100 hectáreas. ¿Por qué? ¿No tengo que defenderlo? ¿No tengo derecho a tener mi casa? ¿No tiene derecho el que vive en Jerusalén? ¿No tiene derecho a construir una casa? Y tiene derecho el israelí donde quiera pueda construir. Tiene el derecho a matar a tus hijos. Tiene el derecho de quemar a las mezquitas, a las iglesias. Tiene el derecho a eso. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Todos los días se mueren campesinos palestinos. ¿Sabe? Centenares de miles de árboles se fueron arrancados. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin los árboles? Bueno, alguien que me explique por qué se queman los árboles de los olivos. Los olivos para nosotros representan mucho, es algo simbólico para nosotros. ¿Por qué? ¿Quién me dice y me explique por qué los árboles dañados? Los árboles. Ustedes, el que va a Cisjordania, ve todos los días árboles se queman. ¿Por qué? Si hay alguna explicación, en fin, me lo dice. Había otra cosa, por ejemplo, la ONU ya les hace caso a ustedes, porque La ONU no hace caso de nadie, ¿eh? La ONU es un organismo americano. Lo que dicen los americanos, dice, porque están apuntados por los americanos. Bueno, allí están todos los países, ¿eh? Allí están todos los países en la ONU, no solo los americanos. ¿Pueden ustedes liberar Gibraltar? No, yo le he hecho una pregunta. Si ¿Pueden hacer algo? Bueno, Bueno. dígame qué puede hacer Estados Unidos. Beste bi galdera daude, bat mendikan eta beste bat hortikan, ez? Uste norbaitek galdetu nahi zuena. Opa, kaixo. Hola. A ver, a mí me gustaría saber, en primer lugar, cómo es un día a día para un preso o una presa política dentro de prisión y luego qué tipo de asistencia hace vuestra organización, con qué tipo de perfiles os encontráis, un poco centrando más hacia la labor que emprendéis como organización. Habla de la organización nuestra. ¿En qué condiciones estamos nosotros? Las presas y los presos dentro de prisión. ¿Cómo es la vida de los presos dentro de la prisión? Ah. ¿Qué tipo de asistencia les dais? Asistencia primero cuando salen de la cárcel. Cuando salen de la cárcel nosotros cuidamos de ellos y de sus familias. Tratamiento médico, psiquiátrico, psicosocial, rehabilitación vocacional, todo. Por ejemplo, te voy a decir 2 o 3 ejemplos. Gente que sale de la cárcel después de 30 años de la cárcel. Yo tengo relación con un ex detenido, salió de la cárcel después de 27 años. Entonces este señor, cuando su mujer no la ha podido visitar en 10 años, y cuando salió de la cárcel, llega a eso, vio a su mujer y dice, esa no es mi mujer, esta es mi madre, esa no es mi mujer. No quiso estar con ella, porque para ella, él ha cambiado, ella ha cambiado. Entonces nosotros lo que hacemos es poder readaptar a esa gente y eso. Trabajamos con ese señor 3 o 4 meses para que ha podido adaptar a su ambiente, a su familia. Otros, por ejemplo, una niña de 16 años
Su padre estuvo en la cárcel casi 15 años. Estaba su madre embarazada y nació cuando su padre estaba en la cárcel. Y la agarraba al padre, que es su hija, y ella decía que ese no es mi padre. En fin, fíjate, la función familiar se altera. Y nosotros pues hacemos ese tipo de tratamiento, reintegrarles en la comunidad, tanto a los familiares como a visitas a cárceles. Nosotros, por ejemplo, mucha gente, la mayoría de ellos padecen mentalmente. Lo que lo hago, por ejemplo, escribir un informe médico, examinarle, asistir al juicio militar, en fin, eso es lo que hacemos, un papel, yo creo que grande. Estamos viendo nosotros la tercera parte de la población palestina, porque la tortura no solamente se ejerce en cárceles, se ejerce en todos los niveles de vida. Y tienes gente en duelo, yo he visto gente todos los días recoger un trozo de su niño, de la víctima. Han sido bombardeados y a trozos. A una madre cada día encontraba un trozo de su hijo. Fíjate el trauma que tiene esta mujer. Fíjate el trauma. Tú necesitas 1 hora o 2 horas de tortura, puedes necesitar 1 año o 2 años de tratamiento. Y el 80% de nuestros clientes han pasado por varios traumas. Se cura de un trauma y luego es arrestado otra vez, otro trauma. Él sale de la cárcel y luego se le muere un hermano matado, ¿entiendes? O otro hermano en la cárcel. En fin, no es el 80% de ellos padecen, nosotros le llamamos no el PTSD, en inglés Post Traumatic Stress Disorder, Continuing Stress Disorder. Aquí, cuando uno tiene una trauma, vive en una sociedad, está protegido. Ahí no está protegido. Sale de la cárcel, a la semana o a los 2 meses, pierde a algún querido, o él mismo está rearrestado otra vez está encarcelado. Es el papel que estamos haciendo, es un papel muy duro. Fíjate, hacemos 9.000 visitas a familias, tanto la familia como la víctima. Beste norbaitek galdetu nahi zuen zerbait, uste dut, hemendik? ¿Había alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Últimos minutos. Arrachaldeón. Buenas tardes. Masá al-Khair, doctor Mahmoud. Quería preguntar primero, según los cálculos, las estadísticas que tenéis a lo largo de los años de ocupación, desde el 1967 hasta la actualidad, según las estadísticas que tenéis, ¿cuánto es el porcentaje de población palestina que haya sido detenido? ¿Cuántos palestinos han sido detenidos durante todos los años de ocupación? Segunda pregunta es acerca si, tal como leemos, si la tortura en el Estado sionista de Israel es una práctica protegida por la ley. Es decir, que el Estado sionista de Israel
deja o practica la tortura y la considera una práctica legal. Y último punto es acerca de lo que se llama la detención administrativa. ¿Nos puede explicar, por favor, esto? Gracias. Las estadísticas desde el 67, ¿quiere? Más que 900.000, casi un millón. Representa la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida una vez o más, lo que quiere decir el 40% de la población masculina. Esta es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda me parece... Si la tortura es una práctica protegida bueno, por la ley. Bueno, la tortura realmente es una pregunta muy buena. El único país del mundo que legaliza la tortura. En el año 1987, Israel ha legalizado la tortura. Una comisión, se llama Comisión Landau, ha permitido el uso de la presión física moderada para sacar información durante la interrogación. El único país en el mundo que ha legalizado la tortura. Es legalizar la tortura, la presión que tú puedes torturar, es presión física moderada, es legalizar la tortura. En 1999, el Tribunal de Justicia israelí también ha legalizado de una forma la tortura. ¿Cómo? Ha dicho que la tortura es prohibida, pero se permite en casos especiales que se llamaba el tick bomb en inglés, que podéis hacerlo en algunas circunstancias. Es una forma de legalizar a la tortura. La tortura está legalizada en Israel, legalizada. Eso no se puede negar. Lo único del país del mundo. Ahora la tortura se utiliza en todos los países. Todos los países. No vamos a especificar, lo saben ustedes que se utiliza en todos los países la tortura. De una forma, pero no está legalizada. No hay ningún país del mundo que ha legalizado la tortura. Respecto a la detención administrativa, bajo la sospecha o la acusación, la sospecha, pueden detener como preventivo, detener a cualquier persona, sin ninguna prueba, sin ningún juicio. Entonces, dicen 6 meses, se puede extender, prolongar otros 6. Hay gente que está pasando 8, 9 años sin ninguna justificación, nada más, sospecha, preventivo están. Y interminable, sigue años y años y años y sin juicio, El niño palestino de 14, 15 años, en todo el mundo 16 años no considera, hasta los 18 años es niño. Después de los 18 años ya es adulto. El niño palestino de 16 años, 15 años, no se considera niño. Son leyes especiales de ellos. Y además, a que lo han cortado el dedo, supongamos que hay una indicación médica,
Supongamos, no hay. El consentimiento de los padres, el consentimiento de la persona, ¿dónde está? No hay ningún consentimiento. Entonces están envueltos en la tortura el equipo médico y el paramédico. Entonces el niño de 16 años tiene, durante la interrogación, todas las leyes internacionales, el CAT y todo esto, tiene que ser en presencia de los padres o en presencia de algún abogado. Eso tienen sus leyes solamente aplicables a los palestinos y no aplicables a ellos mismos. En que la ley para demoler casas solamente esa ley aplicable a los palestinos, como lo han dicho a la mujer que pide justicia por quemar a su hijo. Aplicable a los palestinos y no es aplicable a los israelíes. El israelí puede construir donde quiera. Puede construir donde quiera en Cisjordania. Nosotros no podemos construir en nuestras tierras. Bueno, ordua da ya eta amaitu behar dugu, ya es la hora, tenemos que ir terminando y a mí me gustaría acabar con un comentario que hacía antes hablando con Mahmoud. La pregunta que siempre hacemos de qué podemos hacer nosotros y hablábamos de la importancia de la campaña BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, que cada persona de Palestina que viene nos insiste en que esa es la única manera real de poder llegar a presionar al gobierno israelí para que esto termine, ¿no? Entonces, bueno, creo que a la salida están repartiendo información al respecto y, bueno, pues ya sabéis, intentar que a ver si conseguimos aquí de no comprar en las tiendas que invierten en Israel e intentar que nuestros gobiernos a todos los niveles pues hagan ese boicot y realmente se trata el Estado de Israel como se trató en su día al sudafricano y se consiguió, ¿no?, terminar con el apartheid y bueno, pues insistir en la importancia de esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Eta besterik gabe, mila esker etortzeagatik honea eta bueno, hurrengo arte.